Conjura versus México es una novela que fragué a lo largo de muchos años, aunque comenzó a tomar forma cuando participé en un taller de narrativa histórica con Heraclio Cepeda, escritor chiapaneco, mentor de muchos escritores mexicanos, cuya obra es ejemplo de creatividad literaria y limpieza idiomática. Sumergido hasta la coronilla en la industria petrolera, donde trabajé desde los 18 años, primero en el Instituto del Petróleo y luego en Pemex Exploración y Producción, es casi imposible que mi trabajo literario no muestre ese contexto y no se desarrolle en ese ambiente. Sin embargo, como le sucede a muchos mexicanos, apenas conozco la gran complejidad de esta industria y desde luego no comprendo la enorme e intrincada red de intereses políticos, económicos y gremiales que se entrelazan en esta gran empresa, la más importante en América Latina por sus ingresos. Dicho lo anterior, Conjura versus México viene a ser, pues, una aproximación personal a esa red de negocios que, como una enorme maquinaria, mueve a nuestro país. Con toda seguridad puedo afirmar que nadie, absolutamente, puede decir que no recibe un beneficio de esta empresa porque ella es la que mueve el transporte, todo tipo de transporte. Ahora bien, con respecto a mi proceso creativo, debo reconocer que inició de manera atropellada y desde luego muy titubeante, desde el título que cambié en varias ocasiones. El primero se centró en el petróleo, luego en una de las protagonistas, después en un fenómeno físico del chapopote y finalmente llegué a este de Conjura versus México, porque déjenme decirles que en realidad hay malos mexicanos empeñados en arruinar el negocio más redituable del país. ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe, díganme ustedes, la idea de transferir a manos privadas un negocio que le da a la hacienda pública el 200, 300, 400 o hasta 500% de utilidad por cada peso invertido? Es absolutamente absurdo pretender que esta empresa, que es por su importancia estratégica para nuestra seguridad energética un monopolio natural, que debe estar al servicio de la nación, repito, es absolutamente absurdo pretender privatizarla, como lo estuvieron haciendo los regímenes políticos neoliberales. Y cuando algo no suena lógico, como dice nuestro presidente, suena metálico. Volviendo a la novela, déjenme decirles que hasta que inventé a Alejandro y me desdoblé como creador, pude encontrar el tono y el ritmo de mi relato. Desde luego, confieso que el narrador es resultado de una mezcla de 3 o 4 personas que han influido en mí a lo largo del tiempo. Alejandro, protagonista y narrador de esta historia, que es totalmente ficticia, cabe aclararlo, viene a ser mi alter ego. En realidad, es la suma de varias personas a través de cuyos ojos veo los eventos que ahí relato. Eventos que ocurrieron en México, en el sureste mexicano, especialmente en Villahermosa, Tabasco. Hasta que me sentí cómodo usando la primera persona en el relato, la novela comenzó a fluir de manera natural, a pesar de que en muchos momentos me atoré, bloqueado por mi falta de experiencia en el manejo de ciertos trucos narrativos, por lo que tuve que volver a la teoría literaria, especialmente a los novelistas, leyendo recomendaciones de autores consagrados, pero sobre todo volví a leer y releer trabajos de esos autores que de alguna manera consideré más próximas al estilo y las características narrativas que quería lograr. Me interesaba sobre todo usar un lenguaje accesible y directo, sin metáforas o figuras retóricas que pudieran impedir su lectura o comprender los conflictos y situaciones de los personajes. ¿Qué hay sobre el argumento? Bueno, a riesgo de caer en el clásico spoiler, les diré que así como fui cambiando el título a lo largo de su composición, la estructura capitular fue creciendo conforme organizaba la trama, y los mismos personajes iban evolucionando conforme a su naturaleza. Bueno, me sucedió lo que cuentan ciertos novelistas como Unamuno, que en un momento los personajes cobraron vida y empezaron a dictarme lo que querían decir. Justo cuando me pasó esto con ciertos personajes, porque no todos se manifestaron de esa manera tan íntima, la novela comenzó a adquirir su forma y su ritmo.
Un personaje que al principio no tenía mayor relevancia, de pronto se convierte en una estrella por sus habilidades contables y su gran patriotismo nacionalista. Y la aparente mediocridad del protagonista es desmentida por los que descubren sus habilidades de investigador que despliega cuando sale de su zona de confort y se involucra en el proyecto de documentar prácticas de negocios ilícitas. Ciertamente, los personajes que más cambian son los que mueven los hilos de la trama y viven los conflictos que tratan de comprender y resolver en el ámbito de la política energética nacional. Al percatarse del impacto que tienen ciertas acciones ruinosas en la viabilidad económica del sector energético, tratan de tocar la alarma, de dar el grito de alerta, de lanzar el SOS al nuevo gobierno mediante sus informes, a pesar de las amenazas que pesan sobre ellos para impedir que sus hallazgos lleguen a las nuevas autoridades del gobierno, en quienes ellos ven una firme voluntad de transformar el rumbo económico del país. Ciertamente, en esta novela hago que los personajes estén al tanto del proyecto alternativo de nación que encabeza nuestro presidente constitucional, el más legítimo, el más votado en la historia, Andrés Manuel López Obrador. Ellos están conscientes del cambio radical que se requiere en la forma de hacer política, esta vez en beneficio de quienes menos tienen, actuando con un verdadero espíritu de servicio en todos los negocios, combatiendo la corrupción, eliminando el despilfarro y ejerciendo el gasto con austeridad republicana, y sobre todo dando total transparencia a los arreglos entre la autoridad y la iniciativa privada en el manejo de las obras públicas. Aunque la estructura de la novela es una E minúscula, una especie de espiral que empieza unos cuantos capítulos antes de que termine, su composición casi fue cronológica, siguiendo los tiempos que se anuncian en cada capítulo. Por lo mismo, su final es abierto y da pie a prolongar las acciones de esos personajes conforme a los roles que van asumiendo. Así pues, cada personaje de la novela, conforme a su carácter y temperamento, cuyo diseño me llevó muchos meses de trabajo, va desenvolviéndose de acuerdo con los conflictos internos y externos que se presentan, de tal suerte que sus interacciones, estudiadas mediante un sociograma, me permitieron ir desarrollando la trama, hilvanando acontecimientos políticos y económicos que han estado en la opinión pública, pero que yo relaciono de manera causal en este relato que, repito, es totalmente ficticio. Como reza la clásica nota, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esta presentación la vengo preparando desde hace algunas semanas y pensando en la involuntaria alabanza personal como autor, quise evocar un poco la figura de Alejandro, su protagonista, a quien visualizo con un bigote y una barba de candado como la que tengo, aunque a él lo veo 20 años más joven que yo y mucho más alto. Sinceramente, espero que disfruten de esta mi primera novela, Conjura vs. México, en la que están cifradas 4 décadas de mi vida laboral en la industria petrolera. Conforme a comentarios de las personas que han tenido el privilegio de leer algunos fragmentos de ella, desde que me sentí en la necesidad de compartirles mi proceso creativo, estoy seguro de que su lectura despertará algunos recuerdos y desde luego evocará ciertas emociones asociadas a lo que significa la industria petrolera para cada uno de ustedes. Como señalé líneas arriba, nadie puede sentirse ajeno a esta empresa mexicana que tantos beneficios ha derramado desde que el general Lázaro Cárdenas del Río tuvo a bien rescatarla de manos privadas. Finalmente, quiero expresar mi gratitud a los amigos que con sus comentarios me impulsaron a seguir este proceso creativo hasta su culminación. Me perdonarán que omita mencionar algunos por mis obvias limitaciones. Quiero agradecer la valiosa aportación de mi paisano, José Luis González, y las porras de Jesús Sánchez el Muñeco, así como los elogios de Rebeca Díaz Suárez, Samuel García Villegas, Erika Rivera, Agustín Torres, Susana Quiroz Brunet, Jaime Patiño, Enrique Jefran, Adolfo Avellaneda, Mariela Álvarez. Quisiera agregar otros nombres de familiares y amigos, pero como los llevo en el corazón y ellos saben lo que significan para mí, resulta redundante mencionarlos en este momento.
Basta señalar que gracias a su paciencia pude tener el tiempo y el espacio necesarios para llevar a buen término este proyecto creativo y que sin su apoyo, comprensión y estímulo tal vez no lo hubiera logrado. Muchas gracias de todo corazón.